Y la carta comienza así: Clara, no reces por mí. Estoy condenada en el infierno. Si te lo digo y te hablo extensamente también de mis cosas, no pienses que esto lo voy a hacer como amiga. No, nosotros ya no amamos a nadie. Estoy obligada a hacerlo. Y quisiera verte llegar a este lugar a ti también, donde yo permaneceré para siempre. No te enfades por desearte lo peor. Aquí todos tenemos deseos de estos. Nuestra voluntad está petrificada en lo que vosotros llamáis mal. Impresionante, ¿no? Ya aquí vimos, ella misma decía, cuando leí la carta, no era el tono con el que ella solía hablar corrientemente. Ella utilizaba ese tono cuando estaba enojada. Qué bárbaro. Y sentía como que una especie de carga así de una ira especial. Ese tono era el que sentía en esta Conseguía carta. imprimir en Imprimir en el escrito. exactamente en el escrito. Ahora llenaré las lagunas de lo que omití referirte. Según los planes de mis padres, yo no debí haber nacido. Se habían conocido en un salón de baile y medio año después les urgió casarse. Urgió entre comillas. Y tan poco espíritu de devoción sacaron de haber sido rociados con agua bendita en el rito del matrimonio, que mi mamá iba a la iglesia solamente a la misa dominical un par de veces al año. Nunca me enseñó a rezar. Se agotaba en los cuidados cotidianos de la vida, aunque nuestra situación económica no era mala. O sea, era una persona corriente, como deben haber millones. Exactamente. Que se dicen católicas, que rara vez pisan la iglesia en el año para ir a misa. Y que van para Navidad y para el día de su cumpleaños o algo así, ¿no? O cuando se muere algún amigo. Exacto. Y enseñarle a sus hijos oración y eso nada. Todo es material, todo se consigue con bienes, en fin. Lo que ella dice ahí, teníamos una posición económica buena. Exactamente. Continúa el alma condenada. Realmente, de todo nos viene tormento. Todo cuanto nos invitó a enmendarnos antes de morir, todo recuerdo de cosas vividas y sabidas es para nosotros una llama punzante. De modo especial nos aflige acordarnos de haber rechazado la gracia de Dios. Claro, importante. Que la gracia de Dios no le falta a nadie. Y ella misma va a relatar cuál fue la última gracia que recibió. Impresionante. E incluso a esa fue infiel. Claro, recordemos, Dios no crea a nadie para la condenación. Exactamente, y hace de todo por salvarnos hasta el último momento. Qué espantosas penas. No comemos, ni dormimos, ni nos movemos, espiritualmente encadenados. Nuestra, entre comillas, vida consiste en llantos y estridor de dientes. Esta se desliza entre humo, odiando en los tormentos. ¿Lo oyes? Nosotros aquí tragamos el odio como agua, también el uno contra el otro, pero sobre todo nosotros odiamos a Dios. Y aquí viene de hecho el mayor de los tormentos, conocido como la pena de daño, ¿no? El principal tormento del infierno no son ni siquiera las llamas, el convivio con los demonios, etc. Es el saberse separado eternamente de Dios para quien fue creado. Exactamente. Saberse rechazado por Dios. Recordemos que el hombre fue creado para amar, servir y reverenciar a Dios y por medio de esto salvar su alma. Los bienaventurados en el cielo deben amarlo. Nosotros lo sabemos y este conocimiento nos vuelve furiosos. Atención aquí. El creyente, y te lo digo rechinando los dientes, que medita y contempla a Cristo con sus brazos clavados en la cruz, acabará con amarlo. Qué interesante. Es decir, basta ver a nuestro Señor crucificado que eso conmueve el alma. No hay alma que no se mueva con eso. Exactamente. Pero aquel a quien Dios se le acerca solo en el tormento, como castigador o justo vengador contra el que antes mucho le ofendió, como sucede con nosotros, éste no puede hacer otra cosa que odiarle con toda la fuerza de su malvada voluntad y eternamente en fuerza de su libre aceptación de estar separado de él. Claro, al infierno solo van los voluntarios, es decir, el que libremente rechazó la gracia de Dios. Esta resolución de odio que gritábamos al morir en la tierra se perpetúa en la eternidad y nunca la retiraremos. Así puedes comprender ahora cómo el infierno durará eternamente. Es porque nuestra obstinación
nuestra terquedad nunca se apartará de nosotros. Obligada, debo aquí agregar que Dios es misericordioso hasta con nosotros. Dije obligada porque aún en el caso de decirte estas cosas sin querer, con todo no puedo mentir, como bien lo quisiera yo. Muchas cosas te las digo en contra de mi voluntad. Así pues, las palabrotas que quisiera proferir, tengo que callármelas. Aquí, antes de continuar con el texto, algunos pensarían, bueno, y no es que Dios, después de 1.000.000 de años de tormentos en el infierno, quisiera tener misericordia con ellos, ofrecerles el perdón y llevarlos al cielo. ¿Será que se podría? En realidad, no se podría, pero no es porque Dios no lo quiera, sino porque las mismas almas, como bien lo relata ella, se obstinan en ese odio contra Dios. Entonces, si bajase un ángel ofreciéndoles la confesión y que con esa única condición saldrían del infierno, ellos no querrían. Claro. Preferirían pasar eternamente en el infierno odiando a Dios. Impresionante. Continúa ella. Él nos hizo morir antes de tiempo, como pasó conmigo, interviniendo con otras circunstancias acordes con su misericordia. Ahora, esta parte de aquí es interesante para ver cómo es que ella llegó a formar esa mentalidad que en cierto momento le hizo optar por alejarse de Dios en su última hora. Entonces presten atención a todo esto y, como les dijimos antes, ir como que haciendo esa concordancia con nuestra vida para ver qué cosas hay que ajustar. Tú te espantaste cuando yo, en cierta ocasión, en un paseo, te dije que mi padre, algunos días antes de mi primera comunión, me había dicho: Anita, esfuérzate para merecer un hermoso vestido. Lo demás son puros cuentos, por no decir mentira. ¡Qué barbaridad! Imagínense el papá diciéndole una cosa de esas. Tu sobresalto me dejó algo impresionada, mas ahora solamente me provocaría a despectiva risa. Lo único razonable que había en aquellas exageraciones era que se admitía a la primera comunión tan solo a los 12 años. Yo entonces me encontraba ya metida en las diversiones mundanas, y así ninguna impresión saludable dejó en mí la primera comunión. ¡Qué impresionante! No le di importancia. Y sacarse esa mentalidad, perdón la palabra, estúpida, de que los sacramentos es un acto social. Entonces, no, es que no hace la primera comunión todavía porque no tengo el dinero para comprarle el vestido que quiero y para hacerle la fiesta. Porque en tal lugar no me dieron el salón de no sé qué cosas. Es absurdo. Cuanto antes que el niño reciba los sacramentos, o sea, eso es una protección contra el demonio que, como bien dicen ahí, está suelto, está loco por perder y por acabar con la inocencia de los niños. En el momento de su condenación eterna, ¿cuánto peso no tuvo esa deformación, esos malos ejemplos que los padres le dieron de pequeño? Que es un gran problema que tienen los niños hoy en día, que ellos creen que merecen todo porque son ellos, sin ningún mérito. Entonces, él pide, le compran. No le gusta, le cambian. No quiere, no va. Pero mis confesiones eran muy superficiales. No encontraba nada de qué acusarme. Las conversaciones y pensamientos malos no tenían importancia para mí, y para acciones groseras no estaba suficientemente corrompida. O sea, estaba en una asociación, claro. Simplemente se la tomó a la ligera. Jugar y eso. Y lo que decíamos, no, yo soy bueno, no mato, no robo, y como dicen algunos hoy en día, y genero empleo. Con eso sí, ya... Exactamente. Bueno. Continúa. Tú en varias ocasiones me decías, y esta parte a nuestra querida audiencia le digo, está súper subrayada, anotada, presten atención aquí, que lo que viene es vital para todos nosotros. Tú en varias ocasiones me decías: Anita, si no rezas te vas a perder. Pues en verdad rezaba yo muy poco, y este poco sin ganas. Te declaro que estabas en lo cierto. Todos los que se abrazan en el infierno no han rezado nunca o no han rezado lo suficiente. La oración es el primer paso hacia Dios y es el paso decisivo, en especial la oración a la que es Madre de Cristo, cuyo nombre nosotros nunca pronunciamos, la Virgen María. La Virgen María. Esta devoción arranca al demonio un sinnúmero de almas que él las tiene como suyas propias. Sigo adelante en mi narración consumiéndome de rabia y solo porque estoy obligada. Rezar
es la cosa más fácil para el hombre en la tierra. Y precisamente a esta cosa tan fácil, Dios ha ligado la salvación de cada uno. Qué impresionante. Al que reza con perseverancia, Él, Dios, paulatinamente le da tanta luz, lo fortalece de tal manera que por fin hasta el pecador más hundido en los vicios puede, en efecto, enmendarse. Pero en general, como arrastrado por una corriente, el hombre con los postreros arrestos de la voluntad se comporta antes de morir como estaba acostumbrado en su vida. Por supuesto. Aquella famosa frase talis vita finicita. Así como fue la vida, va a ser la muerte. Así va a ser la muerte. Y vea, dice, tú muchas veces me instabas a escuchar la santa predicación y a leer libros espirituales. No tengo tiempo, era mi respuesta de siempre. Por eso cada día mi voluntad fue más perezosa, voluble o poco firme. Ahí vemos aquí como toda condenación. Es un proceso. Por supuesto. Que va poco a poco. Se dice, el que desprecia lo poco, poco a poco se precipita. Exactamente. Cuando menos se da cuenta ya está ahí. Experimenté tristeza y desánimo, evidentemente por estar lejos de Dios. Un día me dijiste, Ana, haz una buena confesión y todo estará arreglado. Yo estaba de acuerdo, pero el demonio, el mundo y la carne me tenían ya muy cogida entre sus garras. Nunca creí yo en las acechanzas del demonio, mas ahora debo decirte que él tiene gran poder sobre las personas que se le entregan. Y yo estaba en esas condiciones. Ojo, no había hecho ningún pacto con el demonio o ninguna brujería o cosa semejante. Simplemente había dado rienda suelta y soltado la mano de Dios. Y aquí ella se describe como que se había entregado al demonio. Aquí ella describe cómo ella fue modelando un Dios y una religión a su gusto. Y esto me parece muy suculento para nosotros. La religión a la carta. Exactamente. Así, cada vez más, me había inventado un falso Dios, suficientemente idealizado para poder ser llamado Dios, suficientemente apartado de mí a fin de que yo no pudiese tener relaciones con él. Este Dios mío no tenía ningún cielo que darme y ningún infierno a donde arrojarme. Yo le dejaba tranquilo y él me dejaba en paz, sin preocupaciones, y en eso consistía, entre comillas, mi religión. Tú ya sabes que lo que agrada se cree fácilmente. Así yo en el curso de mis años estuve ya convencida de estos ideales que, aunque engañosos, me dejaban vivir a gusto. Tan solo una cosa hubiese quizás doblegado mi soberbia: un largo y profundo dolor, pues está escrito que Dios castiga a los que ama, es decir, a quienes aceptan el sufrimiento. Pero yo no lo hubiera aceptado y tal vez por eso no me lo dio. Qué impresionante. Sí, personas que nos deben estar escuchando que están con enfermedades a veces terribles, penosas, dolorosas, que parecen realmente un auténtico castigo de Dios. Sepan que son muy amadas por Dios y que les está dando esa posibilidad de sufrir ahora en la tierra porque saben que ustedes van a aceptar bien ese dolor y aceptando bien ese dolor, ustedes están purificando su alma y se están preparando para ese convivio con Dios en la eternidad. Como cambia la perspectiva, ¿no? Por supuesto. De la vida, hermano Sebastián. Es que la visión católica es esa. La visión pagana es, bueno, pagana, digamos. Mundana. Sí, mundana, porque cuando la persona se dice atea, pero cuando le viene un mal, ahí sí le echa la culpa a Dios. ¿Dónde estás, Dios, entonces? Si existes. Nunca en su vida le rezó, nunca cumplió sus mandamientos, pero cuando viene un problema, primero le dice que le ayude. Y si no le ayuda en la velocidad que ella quiera, ya lo empieza a reclamar. Otro tema. Me reía a menudo, pero nunca era yo feliz en mi alma. Sentía en mi interior un vacío inexplicable, un algo que me turbaba. Y era lo siguiente: la idea de que algún día se acabaría mi dicha de entonces. Y eso lo tiene presente cualquier persona que se entrega al vicio. Exactamente. Esto aquí acaba. El fuego del cual se habla en la Biblia no significa tormento de conciencia. No, fuego es fuego y hay que entenderlo a la letra. Como dice el Evangelio: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno. Literalmente. Qué barbaridad. Los condenados católicos sufren más que los de cualquier religión. Por supuesto, porque tuvieron acceso a la verdad.
Exactamente. Porque en general, describe ella, recibieron más gracias y luces de las cuales abusaron. El que tuvo mayor inteligencia sufre más que el que tuvo menos. El que pecó por malicia tiene más infierno que el que pecó por debilidad. Mi cónyuge y yo hicimos nuestra última excursión. El día era espléndido y yo me sentía de lo más feliz, y esa felicidad me duró todo el día. De regreso, al anochecer, mi marido se deslumbró por los focos de un vehículo que muy veloz venía de frente. Perdió el control y al chocar exclamé: ¡Jesús! Pero no como oración, sino por impía desesperación, dada mi acostumbrada aversión a Dios. Morí, pues, mal, tras haber sentido un dolor agudísimo que no es nada comparándolo con las penas actuales. No me di cuenta de más. Te diré un algo que pasó esa mañana, un algo que hubiera cambiado mi rumbo. La última gracia de su vida. A ver. Describe ella. Pasando en coche delante de una iglesia, me pareció sentir una voz que me decía: tú podrías ir a oír la Santa Misa. Era una débil imploración, pero mi claro y resuelto no cortó esa propuesta o racionamiento, terminando por decir: con estas cosas hay que acabar de una vez, cargo con las consecuencias. Qué impresionante. Y de verdad que ahora sufro las consecuencias. Vi las gracias pisoteadas desde mi niñez hasta el último no frente a Dios. Me vi cual asesina a cuyo proceso judicial estuviera presente la víctima innegable que degollé. ¿Arrepentirme? No, nunca. Avergonzarme, por ningún motivo. Sin ver a nadie, sentía la mirada de Dios sobre mí. ¿Qué hacer? Lo único que se me ocurrió fue huir, como Caín se alejó corriendo del sitio donde estaba el cadáver de Abel. Así, mi alma huyó de aquel otro lugar fatídico. Ese fue mi juicio particular. Oí la voz del juez divino o su sentencia fulminante de: apártate de mí. Y entonces mi alma, cual llameante ascua de azufre ardiendo, descendió al lugar de tormentos eternos. Dios nos libre y guarde, hermano Gerardo. Pero es impresionante cómo la propia persona, viendo todo lo que fue su vida en un instante, ¿no? Viendo todas las gracias que Dios le dio y que la persona rechazó, todas las oportunidades, por ejemplo, esa última gracia de ir a esa misa que quizá en ese momento ella entra, ve un sacerdote que está confesando. Escucha algo en el sermón. Escucha algo en el sermón que la hace cambiar. Seguramente era una moción de Dios, bueno, a través del ángel de la guarda, que le estaba queriendo salvar antes de ese viaje en el que iba a fallecer. La persona se obstina y dice: no,